Pues nada, tenemos aquí este Mercedes C200, carrocería W203, que tenemos un problemilla con la maneta interior de la puerta del piloto. No hace nada, no abre desde dentro, se ha quedado como suelta o algo, hace un tiempecillo se la repararon, vamos a ver qué ha pasado por ahí. Para poder quitar el panel, vamos a quitar esta chapilla del airbag, que tendremos ahí un tornillo escondido, como podemos ver. Quitamos este tornillo de aquí, de Thor. Aquí se le han puesto tornillos añadidos, le echamos un vistazo por si tenéis el mismo caso. Este taponcillo de aquí lo tenemos que quitar también. Y nos encontramos otro tornillo, es también de Thor. En esta esquina nos encontramos otro tornillo y en esta esquina otro. Vamos a quitarlo. Ya tenemos todos los tornillos flojos de la puerta, le damos un tironcillo a esto, fijaros cómo lleva las pestañas, esa de abajo. Tenéis que tirarle a esta parte de arriba, que llevamos 3 pestañas que nos encajan aquí, en estos huecos. Entonces al tenerla montada, le tiramos de aquí de arriba y la sacamos. Le damos un tirón y la desencajamos de abajo, que tendrá la grapa. Y ahora tenemos que subirla hacia arriba. Un poquito que nos salga de ahí del filo. Al abrirlo de abajo se nos han caído piezas. Y lo que me he podido asomar por aquí por el lado, esto no es que se ha escapado la varilla, es que se ha reventado, digamos, el plástico que tiene por detrás. Es que me ha costado un poquito porque lo tenían pegado con superglue ahí, al filo. Entonces he tenido que despegarlo poco a poco la puerta, sacar el seguro de ese lado. Y ya tendríamos la puerta en la calle. Y fijaros el problema. ¿Dónde está? Que esto se ha partido de aquí. Y ya no hace la fuerza que tiene que hacer el tirado cuando tira. Bueno, fijaros cómo ha quedado al final. Hemos hecho una chapucilla, pero la chapucilla por lo menos está funcionando bien. Hemos puesto 3 tornillos. Hemos cogido el cacho que se había roto. Hemos puesto un tornillo ahí abajo, otro aquí arriba y otro aquí delante. Chapuza auténtica, pero hace el apaño. Vamos a montarla y a ver si abre bien la puerta. Pues ya tenemos todo el panel montado con el triangulillo del altavoz, del twister, del espejo. Vamos a probarla. La cerramos. Y abre perfecta. Pues esperamos que dure mucho. Bueno, pues como siempre, si os ha servido el vídeo de algo que sea de entretenimiento, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.